Dicen que en la Sierra de Tamaulipas, cuando el silencio alcanza un punto en el que ni los insectos se atreven a cantar, algo empieza a caminar entre los árboles. No lo ves, pero sabes que está ahí. Algo que respira detrás de tu cuello aunque no haya viento. Los ancianos aseguran que no es un fantasma ni una aparición común, sino una presencia que escucha cada pensamiento de los perdidos. Si tu voluntad flaquea, si tu esperanza se rompe, ella aparece. Siempre aparece. Como si te hubiera estado esperando desde antes de que entraras a la montaña. Y cuando lo hace, no habla. No necesita hacerlo. Su voz se convierte en un susurro suave, casi tierno, que repite tu nombre 3 veces. 3 veces, como si cada una abriera una puerta distinta dentro de ti. Una para el miedo. Otra para la duda. Y la última para tu alma. Algunos regresan vivos. Juran que los susurros los guiaron hasta el camino correcto, aunque nunca recuerdan cómo volvieron. Otros, simplemente desaparecen. La sierra los guarda como parte de su historia, como nuevas sombras que aguardan en el límite del sendero. Esta es la historia de uno de esos encuentros. Una historia enviada por alguien que asegura haber escuchado los 3 susurros, y que, desde entonces, ya no logra dormir sin sentir un aliento helado detrás de su oreja. Mi nombre es Luis, y por mucho tiempo pensé que las leyendas de la sierra solo existían para asustar a los niños y mantener a los turistas lejos de los caminos peligrosos. Pero una madrugada, mientras buscaba a un amigo que no había regresado, descubrí que algunas historias se cuentan para protegerte, no para entretenerte. Aquella noche, la niebla descendió tan rápido que ni siquiera pude ver mis propias manos. El sendero se borró bajo mis pies, y el sonido de la sierra se apagó por completo. Fue entonces cuando escuché algo que no debía estar allí, pasos suaves, casi deslizándose sobre la tierra mojada. No vi a nadie cuando me giré, pero sentí un escalofrío tan profundo que supe que ya no estaba solo. Entre el silencio absoluto, un susurro rompió la oscuridad. Un susurro que pronunció mi nombre con un dolor tan humano que me dejó paralizado. Un susurro que no venía de un animal, ni de ningún ser vivo. En mi pueblo, todos conocen la leyenda de la mujer de los 3 susurros, pero nadie habla de ella en voz alta. Quien lo hace, dicen, la atrae. Y quien la atrae, nunca vuelve a ser el mismo. Yo no creí en eso hasta que escuché el primer susurro, tan cerca de mi oído que pude sentir el calor de un aliento que no debía existir. Lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. Porque cuando alguien escucha su nombre por segunda vez, ya no tiene forma de romper el lazo. Y cuando llega el tercero, ya es demasiado tarde. Esta es mi historia. Y si estás escuchando, espero que no sea porque la sierra también te está llamando. Nadie en la Sierra de Tamaulipas recuerda con exactitud cuándo empezó la historia de la mujer de los 3 susurros. Los ancianos dicen que ella existe desde antes de que los pueblos se formaran, desde cuando las montañas eran sagradas y los caminos apenas eran senderos marcados por pasos de cazadores. Pero para mí, la leyenda comenzó mucho después, la noche en que escuché mi nombre por primera vez dentro del bosque. Mi nombre es Luis Ramírez, y nací en un rancho pequeño, una de esas comunidades donde todos se conocen y nadie se atreve a caminar solo entre los árboles después del atardecer. De niño, escuché muchas veces a mi abuelo contar historias sobre espíritus guardianes, mujeres que buscaban almas perdidas y voces que aparecían solo cuando el peligro estaba demasiado cerca. Yo siempre asumí que eran cuentos para mantenernos dentro de casa cuando caía la noche. Pero una noche de verano, cuando ya tenía 20 años, algo ocurrió que cambió completamente mi forma de ver el mundo. Todo comenzó con mi perro, Lobo, un mestizo inquieto que solía escaparse para perseguir ruidos en el bosque. Aquel día, desapareció al caer la tarde. Escuché sus ladridos entre los árboles, después silencio total. Lo llamé varias veces desde el portón, pero no respondió. Y aunque todos me habían advertido sobre entrar a la sierra de noche, la preocupación pudo más que el miedo. Tomé una linterna vieja, un machete por si encontraba algún animal salvaje y me adentré entre los árboles. La sierra estaba más oscura de lo normal, como si la luna no pudiera atravesar la espesura. Caminé durante casi 1 hora, gritando el nombre de Lobo, escuchando solo el eco apagado de mi propia voz. Los pies se me hundían en la tierra húmeda, y la luz de la linterna parpadeaba cada pocos minutos, como si algo drenara su energía. Fue entonces cuando escuché el primer ruido extraño. Un susurro. Suave. Casi imperceptible. Pero lo suficientemente claro para helarme la sangre. Luis. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. No había viento, no había animales, no había nada.
Solo árboles inmóviles y silencio absoluto. Pensé que era el eco de mi mente cansada, o quizá el sonido de alguna rama rozando otra. Sacudí la cabeza y seguí caminando, aunque mi respiración ya estaba agitada y mis manos temblaban levemente. Caminé unos pasos más. Todo estaba tan quieto que sentía mis propios latidos resonar en los oídos. Cuando me agaché para buscar huellas de lobo entre la maleza, ocurrió de nuevo. Esta vez más claro. Más cercano. Luis. Un susurro tan nítido que pude sentir como el aire frío rozó mi nuca. Me levanté de golpe y giré sobre mí mismo. Pero no había nadie allí. Recordé en ese instante la advertencia de mi abuelo. Si alguna vez escuchas tu nombre en la sierra, no respondas. Nunca respondas. Pero yo era joven, impulsivo, arrogante. Pensé que quizá alguien del rancho había entrado a buscarme. Así que respondí. ¿Quién anda ahí? Un error del que todavía me arrepiento. Los segundos posteriores se sintieron eternos. Nada se movía. Ni un insecto. Ni un soplo de brisa. Y cuando la quietud se volvió insoportable, escuché el sonido que hasta hoy sigue persiguiéndome en sueños. Un paso. Un solo paso detrás de mí. Me giré lentamente, la linterna temblando en mi mano. La luz apuntaba entre los árboles, iluminando troncos retorcidos y sombras largas. Y por un instante, juraría que vi una silueta blanca, inmóvil, de pie entre la niebla. Una mujer. O algo que parecía una mujer. Parpadeé, y desapareció. Tragué saliva, intentando convencerme de que era mi imaginación. Fue entonces cuando escuché otro sonido. Un ladrido. Lejano. Débil. Pero inconfundible. Lobo. Grité, olvidando por completo mis temores. Corrí hacia donde creí que venía el sonido, entre ramas que golpeaban mis brazos, raíces que casi me hacían caer, y una neblina que había aparecido de repente, tan espesa que apenas podía ver mis propios pies. Los susurros no volvieron. Al menos, no en ese momento. Pero mientras más avanzaba, más sentía que alguien me observaba. Una presencia silenciosa, paciente. Algo que no buscaba asustarme, sino guiarme. Y entonces, casi sin darme cuenta, salí del bosque. Estaba ya cerca del rancho. Al fondo, Lobo estaba sentado esperándome, como si nunca se hubiera perdido. Corrí hacia él y lo abracé, aliviado. Pero cuando levanté la mirada hacia la entrada del bosque, la vi. Una figura blanca. Quietísima. Sin rostro visible. Sin movimiento alguno. Como si estuviera esperando. No dijo nada. No se acercó. No desapareció. Simplemente se quedó allí, observándome, hasta que parpadeé. Y esta vez, cuando abrí los ojos, ya no estaba. Esa fue la primera noche. La primera señal. El primer susurro. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, eso había sido solo el comienzo. Durante semanas intenté convencerme de que todo lo que había visto en la sierra había sido producto del cansancio, del miedo o de mi imaginación exagerada. Pero por más que intentara olvidar, había algo que seguía allí, rondando mi memoria como una sombra difícil de borrar. Era una sensación densa, pegajosa, como si el bosque me hubiera seguido hasta mi casa. Cada noche, al apagar la luz, me parecía ver una silueta blanca pasar frente a mi ventana. Era siempre el mismo movimiento, lento, flotante, sin forma concreta, como si alguien se deslizara por fuera de la casa, observándome desde la oscuridad. Cerraba los ojos con fuerza, intentando autoconvencerme de que era apenas un reflejo, una ilusión hecha por el cansancio. Pero cuando los abría de nuevo, la silueta ya no estaba. La ausencia era peor que la presencia, me hacía sentir observado incluso sin verla. No le dije nada a mis padres. Sabía que se preocuparían. Y tampoco hablé con mis vecinos ni con mis amigos, porque todos en el rancho disfrutaban de convertir historias de miedo en chistes pesados. Pero yo sabía que esto no era un cuento. Había algo real detrás de esos susurros, detrás de esa mujer que había visto entre los árboles. Algo que no se desvanecía con el amanecer. Una tarde, cuando volvía de cortar leña, mi abuelo me llamó aparte. Lo encontré sentado en el porche, afilando su navaja con un movimiento lento y constante. No me miró de inmediato, siguió deslizando el filo de la hoja sobre la piedra con una paciencia inquietante. Cuando por fin levantó la mirada hacia mí, frunció el ceño. «Estás pálido, muchacho», me dijo con un tono grave. «Y no es por el sol. Algo te ronda. Yo lo veo». Intenté disimular, pero mis manos sudaban. No sabía qué responder. Me apoyé en el marco de la puerta,
evitando su mirada. «¿Escuchaste algo en la sierra, verdad?» Mi silencio fue suficiente. Él dejó de afilar la navaja. Su expresión cambió, dejó de ser severa para convertirse en una mezcla de preocupación y resignación. Como si, de alguna manera, hubiera estado esperando este momento. Suspiró largamente. «Ella te ha marcado», dijo en voz baja. «Y eso no es algo que se pueda ignorar». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi abuelo no era un hombre supersticioso. Había pasado su vida entera en la sierra, conocía cada uno de sus rincones, sus sonidos, sus peligros. Si él decía algo así, no podía tomarlo como una broma. Me senté a su lado, y él comenzó a contarme la historia que, según sus palabras, nunca había querido que yo escuchara. La leyenda hablaba de una mujer que había muerto en la sierra mucho antes de que los ranchos existieran. Algunos decían que había sido una curandera indígena, otros que una madre que buscaba a su hijo perdido, otros incluso que había sido sacrificada como ofrenda para que la montaña aceptara a los primeros habitantes. Nadie sabía la verdad exacta, pero lo que sí coincidían todos los relatos era que su espíritu había quedado atrapado entre este mundo y el otro. No descansaba. No avanzaba. Solo permanecía allí, vagando entre árboles y rocas, incapaz de abandonar los senderos que caminó en vida. «Ella guía a los perdidos», explicó mi abuelo. «Pero también puede llevarse a quienes no están listos para escucharla. No distingue entre ayudar y reclamar. Para ella, el silencio y el grito son lo mismo». «¿Y por qué me llama a mí?», pregunté, con la garganta seca. Mi abuelo bajó la mirada. «Porque respondiste. Nadie debe responder. Nunca. Pero ya lo hiciste». Ese momento marcó algo dentro de mí. No era solo miedo, era una certeza helada que me oprimía el pecho. La sensación de que lo que había visto en la sierra no había sido un accidente. Que no había sido un encuentro casual. Ella me había elegido, de alguna manera que yo no entendía. Esa noche, cuando intenté dormir, el ambiente de mi cuarto se volvió sofocante. El aire estaba tan quieto que cada respiración mía sonaba demasiado fuerte. Me arropé hasta el cuello, intentando no pensar en nada, pero mi mente no dejaba de repetir las palabras de mi abuelo, como si fueran un eco interminable. Casi una hora después de apagar la luz, escuché el primer sonido. 3 golpes suaves en mi ventana. 1, 2, 3. Como dedos. Abrí los ojos de golpe, pero permanecí inmóvil. El corazón me latía en los oídos. No quería mirar hacia la ventana. Tenía miedo de lo que pudiera ver allí. No dije nada. Ni siquiera respiré por unos segundos. Y entonces volvió. «Luis». Mi nombre. Un susurro suave, pero distinto al de la primera noche. Esta voz no era neutral. Era un susurro que cargaba tristeza, como si llorara. Como si suplicara. Y aún así, había algo en el que provocaba un terror profundo, casi animal. Cerré los ojos con fuerza. No respondí. Mi abuelo había sido claro, no debía hacerlo. Me quedé completamente inmóvil, esperando que se fuera, que el silencio regresara. Pero no se fue. La voz volvió a llamarme. Una y otra vez. A veces cerca, como si estuviera pegada a la ventana. A veces más lejos, como si caminara alrededor de la casa. Había momentos en que casi podía sentir su aliento frío recorriendo el vidrio. Otros en los que la madera del marco crujía, como si algo la tocara desde afuera. Minutos eternos, que parecieron horas. Hasta que, finalmente, el susurro se desvaneció. Pero el silencio que dejó atrás fue incluso más pesado. Al amanecer, cuando por fin reuní fuerzas para acercarme a la ventana, vi lo que más temía. Bajo el alféizar, marcadas en el barro húmedo de la noche, había huellas pequeñas. Profundas. Bien definidas. Pies descalzos. Humanos. De una mujer. Como si hubiera estado allí toda la noche. Parada frente a mi ventana. Observándome en silencio. Esperando a que respondiera. Me sentí débil, mareado. Cerré la cortina con rapidez, como si eso pudiera borrar las huellas, como si pudiera borrar la realidad. Pero algo en mí sabía que ya no había vuelta atrás. Aquella fue la segunda vez que escuché mi nombre. El segundo susurro. Y según la leyenda, nadie recibe un segundo susurro sin un propósito. Por primera vez en mi vida, deseé no haber entrado nunca en la sierra aquella noche. Pero ya era tarde. Ella sabía dónde estaba. Sabía mi nombre. Y no tenía intención de irse. Nunca imaginé que la sensación de vacío que la sierra me dejó aquella noche pudiera crecer tanto,
pero creció. Se estiró día tras día como una sombra que no deja de alargarse, incluso cuando el sol está en lo más alto. Esa semana, cada paso que daba hacia los corrales, cada vez que salía a juntar leña o a ayudar a mi madre, tenía la impresión de que alguien caminaba detrás de mí. No escuchaba pisadas, no había hojas moviéndose ni ramas crujiendo. Nada físico. Nada medible. Pero ahí estaba. La misma presencia fría que había sentido en la cueva. Y entonces, justo cuando comenzaba a creer que quizá estaba perdiendo la cabeza, ocurrió lo que desató el miedo en todo el rancho. El desaparecido. El tercer día después de mi encuentro con los susurros, un cazador del rancho vecino, Tomás Aguilar, no regresó de su rutina matutina. Era un hombre experimentado, nacido y criado entre cerros, de esos que conocen la montaña como si fuera una extensión de su propio cuerpo. No se perdía ni en la oscuridad ni en la neblina espesa que suele cubrir la sierra de Tamaulipas. Por eso, cuando pasaron 12 horas sin que apareciera, todos supieron que algo estaba mal. Organizaron una búsqueda improvisada. Hombres con linternas, rifles y machetes caminaron durante horas entre los matorrales, llamando su nombre. Mi abuelo también fue. Regresó tarde, agotado y con el rostro pálido. No encontramos nada, dijo a mi madre mientras se limpiaba el sudor con un trapo viejo. Es como si la sierra se lo hubiera tragado. A la mañana siguiente lo hallaron. No muerto, pero tampoco vivo del todo. Estaba tirado cerca de un arroyo seco, con la ropa desgarrada y los pies lastimados, cubiertos de espinas y polvo. No recordaba cómo había llegado allí. Lo único que repetía, con la voz quebrada, era una frase que heló la sangre de todos. No debía ignorarla, no debía ignorarla. No quiso decir más. No quiso mirar a nadie a los ojos. Y cuando una enfermera del pueblo intentó limpiarle las heridas, él se encogió, como si esperara que algo invisible lo tocara. Los ancianos fueron claros. Ella lo llamó, dijo uno de ellos, un viejo de cejas blancas y manos temblorosas. Y él no siguió los susurros. Ella no perdona eso. Las miradas se cruzaron en silencio. Nadie se atrevió a contradecirlo. Nadie lo encuentra gracioso cuando se trata de esa mujer. El rancho entero en tensión. Desde ese día, el ambiente cambió. Los perros aullaban cada noche, mirando hacia el monte, como si algo caminara entre las sombras. Las gallinas no ponían huevos. Los caballos estaban inquietos, bufando y golpeando el suelo como si intentaran espantar algo que nosotros no podíamos ver. Mi madre insistía en que no saliera al caer el sol. Decía que últimamente dormía mal, que soñaba con pasos que se arrastraban alrededor de nuestra casa. Yo también los escuchaba, pero prefería callar. Sin embargo, la noche en que Tomás volvió hablando como un loco, algo en mí se rompió. La sierra parecía llamarme más fuerte, como si hubiera despertado después de años dormida. No era un sonido, era una presión interna, un tirón silencioso, como si un hilo invisible me jalara desde dentro del pecho. Intenté ignorarlo. Pero a veces el silencio pesa más que el ruido. Algo me llama. Esa misma noche, mientras mi madre preparaba tortillas y mi abuelo afilaba su navaja en la mesa, sentí ese tirón otra vez. Me levanté de golpe. Ellos me miraron, sorprendidos. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre. Solo afuera, necesito aire. Mi abuelo frunció el ceño. No te alejes. Asentí, aunque sabía que no podía cumplirlo. Salí y caminé directo hacia el borde de la sierra. No recuerdo haber tomado la decisión. Mis piernas se movieron solas, como si algo más las dirigiera. El aire estaba inmóvil. Ni siquiera había grillos, ni viento. Y fue entonces cuando la vi. La figura blanca. Entre los primeros árboles, justo donde la luz de la luna se partía en sombras largas, había una figura. Alta. Quietísima. Blanca. Al principio pensé que era una ilusión provocada por la niebla. Pero cuando mis ojos se acostumbraron, entendí que no era la neblina, ni una persona. Era ella. La mujer de los 3 susurros. Esta vez no era una silueta borrosa como en la cueva. La veía claramente. Era alta, más de lo que debería ser. Su vestido parecía antiguo, hecho de telas tan delgadas que se movían sin viento. Su cabello caía largo, tan largo que cubría completamente su rostro y casi tocaba el suelo. Pero no lo tocaba. Porque ella no tocaba el suelo. Flotaba a unos 10 centímetros, como si la gravedad no la reconociera. El frío que emanaba no era natural. No era el frío nocturno de la sierra. Era un frío que se colaba entre los huesos,
como si cada parte de mi cuerpo quisiera retroceder mientras otra parte, una más profunda, quisiera acercarse. Y entonces la escuché. Luis. Era un susurro suave, pero que retumbó dentro de mi cabeza como si alguien hubiese hablado justo detrás de mí. Me encogí de inmediato, sintiendo el aliento frío acariciar la nuca. Me giré. No había nadie. Pero el susurro no había venido de la figura frente a mí. Había venido desde atrás, como si se hubiera movido sin moverse. Tragué saliva, incapaz de hacer ruido. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis costados para que no se notara. Volví a mirar hacia los árboles. Ella estaba más cerca. Apenas a unos metros. No había escuchado pasos. No había visto movimiento. Simplemente, había avanzado, como si la distancia no existiera para ella. Su cabeza se inclinó hacia un lado, igual que un animal curioso que observa algo inesperado. No pude ver su rostro, pero juro que sentí su mirada clavada en mí, como una presión pesada sobre el pecho. Intenté retroceder. Entonces ella levantó un brazo. Su mano era larga, demasiado larga, como si los huesos hubieran sido estirados. Sus dedos parecían ramas delgadas, torcidas, pálidas. Y señaló hacia el interior del bosque. Un gesto lento. Deliberado. ¿Una invitación? ¿Una advertencia? ¿Una orden? No lo sabía. Ni quería saberlo. El instante congelado. Me quedé quieto, sin poder mover un dedo. Cada parte de mí gritaba que corriera, que regresara a casa, que no siguiera esa mano que parecía pertenecer más a un sueño malsano que a este mundo. Pero al mismo tiempo, sentía que si me movía sin permiso, si retrocedía o giraba para huir, ella se acercaría más. Y no quería verla más de cerca. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos. Todo se volvió lento, pesado, como si estuviera atrapado dentro de un vidrio espeso. Entonces escuché algo que me rompió el trance. Luis, ¿dónde estás? Era la voz de mi madre, llamando desde la casa. Parpadeé. Solo eso. Y en el instante en que mis ojos se cerraron y volvieron a abrirse, ella ya no estaba. El bosque quedó vacío, silencioso. Sin embargo, el olor a tierra húmeda permanecía, impregnado en el aire como una marca invisible. Y junto a ese olor, una sensación profunda de que la sierra había tomado algo de mí. Un pedazo pequeño, pero importante. Volví a la casa casi corriendo, tratando de respirar normalmente, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación, un truco de la luz y el cansancio. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, mi abuelo me observó con ojos serios y supo la verdad sin que yo dijera una palabra. ¿La viste?, murmuró. Otra vez. Y yo solo pude asentir, temblando. Porque sabía que aquello había sido apenas el principio. Dormí poco durante las noches siguientes. Quizá dormir es demasiada palabra. Cerraba los ojos, pero mi cuerpo seguía en alerta, esperando escuchar el susurro en cualquier momento. Cada crujido del techo me sobresaltaba. Cada vez que el viento movía las ramas, sentía el impulso de levantarme y mirar por la ventana para asegurarme de que ella no estuviera allí, flotando entre las sombras, con el cabello cubriéndole el rostro. Mi madre notó mi agotamiento. Parece que no pegas un ojo, dijo una mañana mientras servía café. Si no te sientes bien, puedes descansar hoy. Asentí, pero no dije mucho. No había forma de explicarle que cada vez que cerraba los ojos veía la figura blanca, quieta, esperando. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Mi abuelo, en cambio, me observó largo rato sin decir nada. Lo conozco bien, cuando frunce el ceño y se queda callado, es porque está procesando algo. Finalmente, rompió el silencio. Luis, dijo con voz baja. ¿Has vuelto a escucharla? Intenté negar, pero mis labios no se movieron. Él lo tomó como una confesión. Entonces es peor de lo que pensé. Mi madre lo miró con inquietud. Papá, no empieces con esas cosas. Pero él levantó una mano, pidiendo silencio. No estoy empezando con nada. Esto comenzó mucho antes de que ustedes dos existieran. Hubo un silencio tenso. Mi madre dejó la taza sobre la mesa con demasiada fuerza, como si quisiera cortar la conversación. Pero yo sabía que ya no podía escapar de esto. Ella me había llamado 2 veces. 2. Y la leyenda decía que había 3. El tercero, marcaba destino. Una decisión equivocada. Esa tarde me quedé alrededor del rancho, intentando hacer cualquier cosa que me mantuviera ocupado. Arreglé las cercas, limpié el corral, ayudé a mi madre con la leña. Pero en cada tarea,
la sensación de ser observado volvía. En un momento, al cargar un cubo de agua desde el pozo, escuché un murmullo suave. Casi imperceptible. Como un aliento. Un roce de voz. Me quedé paralizado. No era mi imaginación. Estaba cerca. Muy cerca. Luis. Fue apenas un susurro, como hojas frotándose. Pero no venía de la sierra. Venía detrás del pozo. Sentí que los pelos de mis brazos se erizaron. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Retrocedí unos pasos, respirando con dificultad. Miré hacia la sombra del jacal viejo que estaba detrás del pozo, pero no vi nada. Aún así, sabía que no estaba solo. Solté el cubo y corrí directo hacia la casa, sin mirar atrás. Cuando mi abuelo me vio entrar, entendió de inmediato. Ya vino de nuevo, dijo, sin preguntar. Asentí, temblando. Tienes que alejarte de la sierra, continuó. No salgas del rancho. No vayas a ningún lado solo. Entiéndelo, si ella te llama 3 veces y no respondes, las consecuencias no las puedes imaginar. Pero había un problema. Yo no me estaba alejando de la sierra. La sierra se estaba acercando a mí. El silencio antes del miedo. A la tercera noche, ocurrió lo que cambió todo. El viento desapareció. Los animales guardaron silencio. Ni los perros ladraban. Ni los grillos cantaban. Nada. Era como si el mundo se hubiera detenido. A veces, antes de que algo terrible ocurra, la naturaleza se queda inmóvil, conteniendo el aliento. Y yo lo sentí desde el primer segundo. Mi madre estaba guardando la vajilla. Mi abuelo terminaba de fumar afuera. Yo estaba sentado en mi cuarto, mirando la ventana, esperando que algo se moviera. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran pasos humanos. No eran fuertes ni pesados. Eran suaves, casi deslizándose sobre la tierra. Como pies descalzos moviéndose sin hacer ruido, excepto por un ligero arrastre. Un sonido húmedo. Lento. Constante. Se acercaban. Mis manos comenzaron a temblar. Me levanté sin hacer ruido y apagué la lámpara. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la luna. Los pasos se detuvieron justo afuera. Hubo un silencio absoluto. Y luego, 3 golpes suaves. En la ventana. Golpes delicados, como si tocaran con la punta de los dedos. Mi corazón casi se detuvo. No quería moverme, pero mis ojos se desviaron hacia el vidrio sin poder evitarlo. No vi a nadie, pero sí vi algo que me hizo retroceder un paso. Una sombra. El contorno de una figura alta, inmóvil, a apenas unos centímetros de donde yo estaba. Se quedó allí. Sin respirar. Sin moverse. Y entonces ocurrió. El segundo susurro. Luis. Era doloroso. No tenía el tono neutral de la primera vez. Era un susurro que llevaba tristeza, urgencia. Como si implorara. Como si suplicara que la escuchara. Me cubrí los oídos, pero no sirvió de nada. Su voz no entraba por mis oídos. Se metía directamente en mi mente. Sentí un hormigueo frío en la nuca, como si alguien pasara la mano por mi cuello. Quise correr. Quise gritar. Pero mis piernas no respondían. Mis pies estaban clavados en el suelo. El susurro se repitió. Más bajito. Más cerca. Luis. Me quedé helado. No podía ignorarla para siempre. Luis. La voz de mi madre estalló desde la sala. La sombra desapareció en un instante. No caminó. No se alejó. Simplemente dejó de estar. Como si nunca hubiera existido. Corrí hacia la sala, casi tropezando. Mi madre se sobresaltó al verme tan pálido. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada. Mi abuelo entró justo detrás de mí, frunciendo el ceño. ¿Escuchaste el segundo?, preguntó con voz grave. No respondí. No hizo falta. Un plan desesperado. Esa noche, mi abuelo habló conmigo a solas en la cocina. Luis, dijo mientras servía café, aunque yo no tenía estómago para tomarlo, tienes que entender algo importante. Ella te busca por una razón. ¿Cuál razón?, pregunté sin respirar. No lo sé, admitió. Pero si te llama 3 veces, esa razón se revela. Para bien o para mal. No quiero escucharla otra vez, susurré. A veces no se trata de querer, respondió. Se trata de que la sierra elige. Sentí un escalofrío profundo. Mi abuelo continuó. Hay una forma de evitar el tercero, si tienes suerte. Pero es peligrosa. ¿Qué forma? Él respiró hondo,
como si no quisiera decirlo. Tienes que perderte. Parpadeé, confundido. ¿Qué? Ella aparece para los que están perdidos. Es su naturaleza. Guía o reclama. Pero si tú te pierdes antes de que ella te llame, si te adelantas, puedes confundirla. Romper el ciclo. Me quedé en silencio. La idea parecía absurda. ¿Meterme en la sierra, ahora? ¿Cuando ella me buscaba? No funcionará, dije con voz apagada. Tal vez no, admitió mi abuelo. Pero es mejor que esperar aquí, sentado, a que el tercer susurro llegue a tu ventana. La idea me revolvió el estómago. Pero él tenía razón. No podía quedarme quieto sabiendo que en cualquier momento la mujer podía aparecer detrás de mí, flotando, llamándome por última vez. Algo tenía que hacer. Algo. La decisión. Esa misma madrugada, mientras mi madre dormía, mi abuelo me acompañó hasta el borde de la sierra. Llevaba una linterna, un machete viejo y una bolsa con provisiones. Entra solo unos metros, instruyó. Lo suficiente para que te pierdas del camino. No más. Haz ruido. Muévete. Deja huellas. La sierra te confundirá, pero ella también. Lo miré, aterrorizado. ¿Y si ella aparece? Si aparece, dijo con voz grave, no la mires a la cara. No la sigas. No corras. Mantente quieto como una piedra. Y sobre todo, se acercó, apoyó una mano en mi hombro. No respondas al tercer susurro. Asentí. Di un paso hacia el interior del bosque. El aire estaba más frío allí. Más denso. Más antiguo. Mi abuelo murmuró. Que la montaña te deje volver. Caminé. La oscuridad me envolvió. Y entonces supe que mi vida ya no dependía de mí, sino de lo que la mujer de los tres susurros decidiera hacer cuando me encontrara perdido. Porque me encontraría. De eso no tenía duda. Nunca había sentido la sierra tan viva como aquella noche. No el tipo de vida que reconforta, no la que proviene de animales nocturnos o del viento entre los árboles. Era una vida inquieta, expectante. Cada tronco parecía observarme. Cada sombra parecía respirar. Era como si la montaña entera supiera que yo estaba allí, caminando solo, tratando de engañar a un espíritu que había guiado y condenado a generaciones antes de que el primer rancho existiera. Mi abuelo me había dicho que me perdiera solo un poco, apenas lo suficiente para que la sierra me confundiera. Pero, mientras caminaba, tuve la certeza de que perderse un poco no existía en un lugar como ese. A los pocos metros, ya no podía ver el rancho. La luz de la luna era absorbida por las copas de los árboles. Todo tenía un tono azul oscuro, pesado, saturado. El aire sabía a humedad y madera vieja. Mis pasos se hundían en un suelo blando, cubierto de hojas. Intenté mantener la calma. Pero cada vez que respiraba, escuchaba algo más respirando conmigo. El sonido que rompe la noche. Después de caminar lo que parecieron horas, aunque seguramente no había pasado más de 15 minutos, me detuve para orientarme. Giré sobre mis talones, intentando localizar el claro por donde había entrado, pero no había nada. Ningún punto de referencia. Ningún camino visible. Solo árboles altos apretándose unos contra otros, como si hubieran cerrado filas detrás de mí. Está bien, murmuré para mí mismo. Es parte del plan. Pero en cuanto dije eso, escuché algo. Un crujido. No como una rama rompiéndose bajo un peso natural. Era un crujido lento, cuidadosamente deliberado, como si algo, o alguien, quisiera que lo escuchara. Tragué saliva. El sonido volvió a repetirse. Más cerca. Un paso arrastrado. Un pie descalzo sobre hojas húmedas. Me giré tan rápido que casi caí. Levanté la linterna y encendí su luz temblorosa. El haz iluminó troncos rugosos, ramas retorcidas, helechos oscilando, pero nada más. Sin embargo, el crujido seguía allí. A mi derecha. No la mires a la cara, recordé. Pero aún no la veía. El bosque contuvo el aliento. ¿Y entonces? Un susurro suave atravesó la oscuridad. Luis. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que sentí un latigazo de dolor en el pecho. Ese no era un llamado casual. No era un eco. Era el tercer susurro. Y yo todavía no estaba preparado. Mi abuelo había dicho que si ignoraba 3 veces su llamado, ella dejaba de buscar. Pero algo en mi interior entendió que eso no significaba que estaría a salvo. Significaba que ya no debía buscarme. Porque ya me había encontrado. El rostro que nunca debe verse. El susurro se sintió distinto esta vez.
No era triste como el segundo. Tampoco neutro como el primero. Era más fuerte. Más completo. Como si por fin hubiera descubierto exactamente dónde estaba. Luis, repitió. Sentí el aliento frío en mi nuca. No quería moverme. No debía moverme. Pero el instinto humano de supervivencia me obligó a dar un paso hacia atrás. El crujido volvió a sonar, esta vez justo detrás de mí. Me giré lentamente. Demasiado lentamente. Y allí estaba. A unos metros. Quietísima. Flotando. La mujer de los 3 susurros. Su traje blanco, casi translúcido, parecía hecho de niebla. Su cabello largo y enmarañado escondía su rostro por completo, pero había algo distinto en ella. Esta vez, su cabeza estaba ligeramente levantada. Como si debajo de esa cortina de cabello hubiera ojos que se abrían, y me miraban directamente. No respiraba. No se movía. No hacía ningún sonido. Pero su presencia llenaba todo alrededor, como si el bosque entero fuera parte de ella. Yo sabía lo que debía hacer. No hablar. No correr. No mirarla. Solo quedarme inmóvil, como una piedra. Y en un primer momento lo hice bien. Me quedé congelado, sin siquiera parpadear, mirando el suelo, tratando de ignorar cada impulso de echar a correr. Pero ella dio un paso. Un paso sin tocar la tierra. Y entonces hice lo peor que podía hacer. La miré. No directamente al rostro, pero suficiente para que ella lo supiera. El cabello se movió, apenas unos centímetros, como si algo detrás de él hubiera inhalado. Un sonido suave, un suspiro quebrado, salió de su figura. No humano. No vivo. Luis, susurró otra vez, más cerca. Ya no estaba a 3 metros. Estaba justo frente a mí. Sentí la presión de su presencia empujarme hacia atrás. Mi vista se nubló. Mis piernas cedieron y caí de rodillas sobre la tierra húmeda. El espíritu inclinó su cabeza hacia un lado. Sus dedos largos se extendieron, acercándose a mi rostro. Y, por un instante que se sintió eterno, su mano quedó a 1 centímetro de mi mejilla. Era como si estuviera esperando que yo dijera algo. Cualquier cosa. Un sí. Un no. Mi nombre. Su nombre. Pero yo recordé las palabras de mi abuelo. Si respondes, te reclama. Si corres, te persigue. Si la miras, te elige. Y ya la había mirado. La retirada de la sierra. Cuando creí que mi corazón iba a colapsar, algo cambió en el ambiente. Un sonido nuevo. Lejano. Humano. Luis. La voz de mi abuelo. Ella se detuvo. Todo su cuerpo se tensó, o lo que fuera que tenía por cuerpo. Su cabeza giró lentamente hacia donde había venido el grito, como un animal interrumpido durante la caza. Su mano se cerró en un puño. Y, de repente, retrocedió. No caminó. No flotó hacia atrás. Simplemente se retiró como si fuera absorbida por la oscuridad misma. Una onda de frío pasó por mi piel, como si algo me arrancara de un abismo. Y luego, nada. El bosque recuperó el sonido. Las hojas susurraron con el viento. Un búho ululó a lo lejos. Era como si la montaña volviera a respirar. Yo me desplomé, jadeando, con las manos temblorosas hundidas en la tierra. Luis. Mi abuelo apareció entre los árboles, sudoroso, con la linterna temblando en su mano. Luis, contéstame. Esta vez pude hablar. Estoy, aquí, dije con voz quebrada. Mi abuelo corrió hacia mí y me ayudó a levantarme. Pero su rostro cambió cuando vio el lugar donde había estado arrodillado. 3 huellas. 3 huellas pequeñas y descalzas. Perfectas. Marcadas en el barro, justo frente a donde había estado su rostro. Santo Dios, murmuró mi abuelo. Estaba aquí contigo, tan cerca. No pude responder. Estaba tiritando. La marca. Cuando regresamos al rancho, mi madre lloró de alivio. Pero meu abuelo me levou para o cuarto e me fez sentar. Ele limpou meu rosto com me pano húmido, mas sentao parou. Luis, disse ele, com me tremor na voz que nunca ouvi antes. Tu cuello? Me asustei. Corrí até o espelorrachado que había no canto do cuarto. E entao vi. 3 marcas. 3 dedos. Largos. Pálidos. Como si algo gélido tivese tocado mina pele e deixado ali súa asinatura. Engoli seco. A terceira marca. O terceiro susurro nao tina sido apenas unha voz. Tíname tocado. Ya es tarde, dice meu abuelo, recuando me paso. Ella ya te eligió.
Sentí meu estómago gelar. ¿Qué significa eso? Él fechou os solos. Que ahora, pase lo que pase, ella vendrá por ti. La madrugada en la sierra no cae, se derrama. Lenta, pesada, como un manto húmedo que va apagando colores, sonidos, pensamientos. Cuando crucé nuevamente el sendero donde todo había comenzado, sentí que no caminaba hacia la montaña, sino hacia algo que me esperaba desde hacía tiempo. Algo paciente. Algo que conocía mi nombre antes de que yo existiera. Mi abuelo había intentado detenerme. Aún recuerdo su mano temblorosa aferrada a mi brazo. Luis, hijo, ya escuchaste 2 veces. Si vas allá, escucharás la tercera. Y no hay vuelta después de eso. Yo no respondí. No podía. Porque la voz ya me llamaba. No con palabras, sino con esa presión sutil en el aire, ese tirón detrás del pecho que solo sentía cuando ella estaba cerca. Una mezcla de miedo y obediencia que no pertenecía a ningún ser vivo. Caminé sin mirar atrás. El viento era frío, pero no de invierno, era un frío antiguo, de lugares donde la muerte todavía deambula. Las ramas parecían inclinarse hacia mí, como si la sierra entera supiera que el momento había llegado. Al llegar a un claro, la niebla se abrió. Y allí estaba ella. Más nítida que nunca. Más sólida. Más humana, quizá. La mujer vestida de blanco, suspendida unos centímetros sobre el suelo, con el cabello cubriéndole el rostro como un velo interminable. Pero ese no fue el detalle que me detuvo el corazón. Fui yo. Mi propia sombra. La forma en que la luz parecía absorberse alrededor de mi cuerpo, como si cada paso que daba me alejase de la tierra y me acercase a ella. A su mundo. Sentí entonces un pensamiento que no era mío. Ya viniste, por fin. No lo escuché con los oídos. Lo sentí dentro de la mente, como un eco suave. Un suspiro que se confundía con mi propio respirar. Tragué saliva. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, aunque supe que la respuesta ya estaba escrita en mi destino. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. El movimiento fue lento, casi tierno, pero cargado de una tristeza insoportable. Se acercó, flotando, como si el viento la llevara. Sus manos, largas, huesudas, se abrieron a los lados, como si me invitara a aproximarme. Yo retrocedí. 2 pasos. La tierra bajo mis pies cambió de textura. No era tierra firme. Era barro. Barro fresco, marcado por huellas. Huellas pequeñas, y otras más grandes. Me di cuenta entonces de que no estaba solo. Entre los árboles, apenas visibles entre la niebla, había figuras. Siluetas humanas. Algunas quietas, otras inclinadas como si buscaban algo en el suelo. Rostros desenfocados, como si estuvieran hechos de luz apagada. Y cada vez que intentaba enfocar uno, este desaparecía. Mi respiración se aceleró. ¿Son los que te siguieron? Murmuré, sin poder evitarlo. Ella no respondió. El viento cambió de dirección. Y el olor a tierra húmeda, hojas podridas y agua estancada se intensificó. Un aroma que reconocí de manera instintiva. Ese olor estaba presente cada vez que ella se acercaba a mi ventana por las noches. Un crujido a mi izquierda me obligó a girar. Era un hombre. O lo que quedaba de él. La piel pálida, los ojos vacíos, como si no recordara cómo usarlos. Caminaba lento, arrastrando los pies, murmurando una frase con voz rota. No debía ignorarla, no debía ignorarla. El cazador. El que había desaparecido semanas antes. Mi estómago se retorció. La mujer de blanco extendió la mano hacia él. Y el hombre se detuvo, tembló, y retrocedió, como si temiera acercarse demasiado. Como si ella lo hubiera marcado también, pero no lo hubiera reclamado del todo. Entendí entonces la diferencia. Había quienes eran guiados. Y otros, elegidos. ¿Por qué yo? Pregunté en un susurro. ¿Qué hice? Ella levantó el rostro apenas 1 centímetro. No lo suficiente para descubrir sus ojos. Pero sí para que el cabello se separara un poco, mostrando una piel grisácea, agrietada, como un tronco viejo bajo la lluvia. Y entonces lo escuché. No con los oídos. No con la mente. Lo escuché con el alma. El primer susurro, aquel en la sierra, había sido un llamado. El segundo, en la ventana, fue una advertencia. ¿Y ahora? Ahora venía el tercero. Mi visión se nubló por un instante. El aire se espesó tanto que creí estar respirando agua. La mujer se detuvo frente a mí, tan cerca que pude sentir la temperatura inhumana que emanaba de su cuerpo. No frío.
No calor. Algo diferente. Algo que no pertenece a este mundo. Sus labios, escondidos bajo el velo de cabello, se movieron. Muy lento. Muy suave. Y el sonido que salió de ellos no fue un nombre. Fue un sollozo. Un lamento tan profundo que parecía cargar siglos de pena. Después, la voz se moldeó, quebrándose, hasta que finalmente lo dijo. Luis. Un susurro que vibró dentro de mis huesos. El tercero. El último. Mi corazón dio un vuelco, como si hubiese recibido un golpe desde dentro. Mis piernas cedieron un instante, y tuve que clavar los dedos en la tierra para no caer. El mundo alrededor cambió. Las siluetas humanas desaparecieron, la niebla se hizo más densa y los árboles se curvaron hacia nosotros, como si intentaran escuchar. Ella se acercó un poco más, rozando mi mejilla con lo que parecía ser su mano. Pero no era una mano. Era sombra. Una sombra fría, líquida, que se movía como humo. Mi piel ardió al contacto. No de dolor, sino de reconocimiento. Porque en ese momento supe que ya no podía escapar. El tercer susurro no era una condena inmediata. Era un vínculo. Una marca final que me ataba a ella para siempre. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, con la voz temblorosa. Ella se detuvo. Por primera vez desde que la había visto, su cuerpo tembló. Como si luchara contra sí misma. Como si quisiera hablar, pero no pudiera. Entonces bajó la mano y señaló hacia un punto más profundo en el bosque. Un punto al que ningún habitante de la región se acercaba. El Cerro de los Vientos Muertos. Un lugar del que se contaban historias que todos evitaban repetir después del atardecer. La invitación era clara. O la orden. Ella empezó a alejarse, flotando hacia la oscuridad. Cada movimiento hacía que su figura se disolviera un poco, como si la sierra quisiera absorberla. Pero nunca se borraba del todo. Yo debía seguirla. Porque el tercer susurro no se ignora. Mis pies se movieron solos. Sentí que cada paso se hundía más en un camino invisible, un sendero que no conocía pero que parecía grabado dentro de mi cuerpo. La mujer no volteó en ningún momento. Y cuando la distancia entre nosotros comenzó a aumentar, escuché nuevamente su voz. No como un susurro ahora, sino como un eco. Un eco antiguo, lleno de dolor, lleno de espera. No me ignores. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No entendía si ella quería salvarme. O reclamarme definitivamente. Quizá ambas cosas eran lo mismo. El bosque se cerró detrás de mí. Ya no había sonido humano. No había viento. No había vida. Solo ella. Y yo. Mientras avanzábamos, comprendí lo que el cazador había intentado decir en su delirio. El tercer susurro no te mata. Te ata. Te vuelve parte de la sierra. Un guardián. Una sombra. Un eco más en la montaña. Miré mis manos. La piel comenzaba a palidecer, igual que la de ella. Y comprendí lo inevitable. Yo ya no pertenecía completamente a este mundo. La seguí. Hacia la oscuridad del cerro. Hacia mi destino. Hacia el lugar donde los que escuchan el tercer susurro dejan de ser buscadores. Y se convierten en parte de aquello que otros encontrarán. O que otros temerán. Porque la mujer de los tres susurros no aparece para todos. Solo para quienes están destinados. Solo para quienes no deben ignorarla. Y yo ya no podía ignorarla nunca más.